Que brinque de párrafo. Con su permiso, diputado presidente, compañeras Adelante. y compañeros. Entrando al análisis apresurado de los números en el proyecto y dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, debo decir que la estimación en ingresos es de 32.390 millones, lo cual representa apenas el 0.9%, no llega al 1%, de incremento respecto al ejercicio del 2010, el cual, en términos generales, asciende a 31.175 millones de pesos, de los cuales solo 2.597 millones son ingresos propios. El resto, 29.793 millones de pesos, son participaciones federales y recursos federalizados. Hay, pues, un elemento de clara dependencia excesiva de la Federación. Y en cuanto al monto de los recursos propios que se generan en el Estado, debo decir que no representan mucho, siendo estos ingresos propios el 8% de los ingresos estimados por el ejercicio fiscal 2011. Destaca de sobremanera lo relacionado al cobro de la tenencia de vehículos, que implica dejar de percibir la cantidad aproximada de 537 millones de pesos, pero que en un esfuerzo por cumplir con la promesa de campaña del gobernador electo Mario López Valdés, ya se ha dado el primer paso al reformar la Ley de Hacienda del Estado para convertirlo en impuesto local y proceder después a eliminarlo. Un asunto pendiente a definir por esta soberanía es el relativo al manejo de los enormes recursos excedentes. Un ejemplo es lo sucedido en este año 2010, en el que se establecieron ingresos en la iniciativa de ley por un monto de 29.949 millones de pesos, y al cierre de diciembre habrá un aproximado de ingreso de 31.175 millones de pesos, es decir, 1.226 millones de pesos más que ingresaron a las arcas estatales, lo cual es hasta ahora una incógnita y no sabemos en qué se utilizaron esos recursos. Lo anterior no debe quedar como simple anécdota. El Congreso debe asumir su responsabilidad y tomar cartas en el asunto. El Poder Legislativo no debe ser tapadera ni cómplice de la corrupción actual del gobierno ni de los siguientes. Me parece que es muy importante que se defina ahora esta situación bastante irregular, máxime cuando este gobierno en 3 días culminará su función constitucional. Y debemos preguntarle al gobernador y a las autoridades hacendarias a dónde fue a parar ese dinero. Y en el futuro, esta legislatura debe estar vigilante sobre el manejo de estos recursos excedentes y no solo se informe en la respectiva cuenta de la Hacienda Pública Estatal de manera posterior a la utilización de los mismos. En cuanto al presupuesto de egresos, es necesario señalar que es mediante esta derrama de recursos que se impactan el desarrollo económico y se atienden las políticas sociales. Sin embargo, en Sinaloa históricamente se ha privilegiado el gasto corriente, dejando en total libertad al Ejecutivo para que lo administre y lo distribuya como quiera. Un ejemplo, en el año 2010, de los 29.949 millones de pesos autorizados en la Ley de Ingresos, 25.176 millones de pesos fueron al gasto corriente, el 84%. El proyecto para 2011 no varía mucho. De los 32.390 millones de pesos estimados, 26.667 millones de pesos son para gasto corriente, el 82.33%. El resto, 5.772 millones, el 17.67%, va para gasto de capital. Es necesario ir cambiando la programación del ejercicio de los recursos públicos y procurar que la derrama que se genere vaya destinada realmente a programas y obras que impacten verdaderamente y tengan un efecto multiplicador en el desarrollo social y económico de Sinaloa. Esperamos que en los próximos años esta situación se refleje verdaderamente en los proyectos
de presupuestos de egresos sometidos a revisión y aprobación ante este Poder Legislativo. Un objetivo en los nuevos tiempos que se viene en la política sinaloense debe ser la real transparencia en el manejo de los recursos públicos, buscando la eficiencia y justificando siempre el gasto y los beneficios que se obtengan por el destino que se les asigne, y sobre todo que esos recursos tengan correspondencia en la práctica con el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. En este sentido, la inversión pública directa que el Estado realice deberá estar siempre sustentada por proyectos bien definidos y dados a conocer ante este Congreso del Estado, y estar en capacidad de poder evaluar con certeza los beneficios buscados. En el presupuesto de egresos 2011, la inversión pública directa será de 5,722 millones de pesos. Sin embargo, no se sustentan la forma y el fin de ejercer esa cantidad. No se señala qué obras y en qué municipios se llevarán a cabo. Solo aparecen las funciones y las correspondientes asignaciones. En el dictamen, de manera muy general y escueta, aparece por concepto de inversión pública de impartición de justicia 28.3 millones de pesos. Y respecto a ese gasto, no sabemos de qué forma va a beneficiar a los ciudadanos. No hay una explicación razonable, a eso me refiero cuando hablo de claridad en el manejo de los recursos. Otro ejemplo, se establece que en materia de desarrollo económico, la inversión pública será de 2,322 millones de pesos, pero no se indica en qué obras específicas se habrá de aplicar. Sin embargo, sí se indica que esto permitirá seguir apuntalando el crecimiento económico y el empleo. Pero pregunto, ¿cuál crecimiento? ¿Acaso Sinaloa ha mejorado sus condiciones económicas? Si en las propias cifras oficiales se refleja un desarrollo mediocre, solo en materia de empleos, medido de septiembre del 2009 contra el año 2010, a nivel nacional hay un incremento del 5.1% en el número de trabajadores asegurados en el IMSS. En Sinaloa, ese mismo periodo, el crecimiento fue del 3.3%. Como se aprecia, es inferior a la tasa nacional. Pero esto es apenas solo uno de los índices que nos indican que las políticas económicas en nuestro Estado no han sido las adecuadas, que el desarrollo económico no se refleja en la realidad diaria de los ciudadanos, y es por esto que deben ser muy bien estudiados todos los proyectos de inversión pública que el gobierno estatal defina. De manera favorable vemos un incremento importante en la inversión a realizar en educación, cultura y deporte, al proyectarse una inversión de 1,031 millones de pesos. Una tarea del próximo gobierno del Estado deberá ser incrementar sustancialmente los recursos destinados a la inversión pública, debiendo cuidar siempre que estos recursos no se vayan a parar a los bolsillos de unos cuantos ricos sexenales que se acomodan al amparo del gobernante en turno, aprovechando la tremenda opacidad y vacíos legales existentes. En cuanto a la erogación planteada para el Poder Legislativo, se incrementa a 249 millones, destacando el incremento contemplado para la Auditoría Superior del Estado, que pasa de un presupuesto de 25 a 38 millones. Pregunto, ¿acaso se justifica este aumento en el gasto? ¿Realmente la ACE ha dado los resultados que la sociedad espera y reclama? Por todos lados brotan evidencias del gran dispendio de recursos, de la aplicación tramposa de recursos que diversas autoridades realizan. Si no fuera por